¿Qué tal? Seguimos viendo los distintos elementos en los que contamos en Flex para poder llevar a cabo el diseño de nuestras aplicaciones. Estábamos viendo los distintos tipos de contenedores y vamos a ver ahora más en detalle el denominado contenedor panel. Se trata de un contenedor que nos permite presentar de modo ordenado contenido que tenga una relación. Este contenedor panel consiste siempre en una cabecera que cuenta también con una barra de título, ahí lo estamos viendo, con esa flecha roja. Cuenta también con un borde, que ahí vemos, y cuenta también con un área de contenidos en el que podemos a su vez incluir distintos hijos que vemos ahí señalado con esa flecha azul. Cabecera, borde y área de contenidos. Como con otros contenedores, podemos controlar la apariencia del diseño usando la propiedad layout, configurándola como vertical, como horizontal o también absoluta. Además, los hijos pueden tener posiciones X e Y configuradas si queremos que tenga un diseño absoluto, una localización siempre en el mismo lugar. Y podemos también usar anclas para diseños basados en restricciones. Vamos a crear el código para una aplicación como la que vemos en pantalla. Creamos un nuevo proyecto y dentro de la etiqueta raíz, application, como siempre, a la que le podemos aplicar distintos atributos, en este caso un color de gradiente de fondo. Creamos una nueva etiqueta, panel, mx2.panel, a la que para empezar le indicamos el título que va a aparecer en la barra de título, en este caso, por ejemplo, imagen, diseño, curso. Y le podemos aplicar distintos atributos que son los que van a dar el aspecto final, un alfa al fondo, un alfa al borde, los colores de la cabecera y del pie, y el padding que se le puede aplicar a tanto a la parte superior, inferior, como izquierda y derecha. Y también la dirección en la que queremos que vayan las sombras. Todos estos atributos que van dentro de la etiqueta panel, como aquí vemos, van a definir el aspecto que tiene ese panel. Y por último incluimos distintos hijos, en este caso una imagen y una etiqueta de texto, pero del mismo modo podríamos incluir lo que quisiéramos. Como vemos aquí, aplicamos una localización horizontal y top, tanto a la imagen como al texto, con lo cual tenemos el panel, que si probamos en el navegador, veremos el aspecto con el que aparece, que es el que tenemos aquí en la imagen. Después de haber visto los principales tipos de contenedores que podemos utilizar en Flex, vamos ahora a hablar de los controles. Son tantos los controles disponibles que poder enumerarlos todos ya haría falta mucho tiempo, pero sí que vamos a ver todos los más importantes. Desde luego contamos con todos los controles básicos, como pueden ser etiquetas, botones, cajas de chequeo, etcétera. Veremos de qué modo tan sencillo los podemos ir creando. Podemos también crear de modo muy sencillo data grids, con un diseño que, como con el resto de estos controles, podemos personalizar totalmente a través del uso de estilos CSS, pero que en cuanto a la estructura ya nos lo crea automáticamente Flex utilizando la etiqueta correspondiente. Pero además de estos data grids, podemos también crear data grids avanzados, como el que vemos en este ejemplo, que nos permiten anidar datos dentro de datos, creando tablas
que pueden llegar a ser de gran complejidad. Pero aún más podemos también, como veremos de modo muy sencillo, crear diseños basados en pestañas, como el que tenemos en pantalla, diseños de tipo acordeón, también como el que aquí podemos ver. Desde luego todo tipo de menús, tanto horizontales como verticales. Y podríamos seguir con otros muchos tipos de controles. Iremos viendo, como decía, los fundamentales, pero creo que con esto ya nos podemos dar una buena idea de las tremendas posibilidades de Flex para crear aplicaciones web. Empezamos viendo entonces los controles básicos. Aquí tenemos algún ejemplo, como el uso de etiquetas de texto, etiquetas HTML, que también vemos ahí, botones de envío, cajas de chequeo, radiobotones, combos, entradas de texto, listas y también controles nuevos que aparecen en Flex, como pueden ser los sliders o los contadores numéricos, las barras de botones, el uso de imágenes, etc. Vamos a ver el código tan sencillo necesario para crear toda esta gran variedad de controles. Controles que, como vemos, ya tienen un comportamiento por defecto, aunque posteriormente, como ya también comenté en distintas ocasiones, podemos personalizarlo a través de estilos CSS en todos los casos. Creamos una vez más un nuevo proyecto y nos aparecerá ya la etiqueta raíz application. Como atributo, como vemos, le damos un layout horizontal y vamos a incluir dentro dos cajas VBox verticales y con un alineamiento horizontal a la izquierda cada una de ellas. Ahora, dentro de estas dos cajas verticales incluimos estos componentes básicos de los que estamos hablando. Observan la primera de estas cajas verticales, como para ir añadiendo cada uno de estos componentes, simplemente tenemos que ir añadiendo la etiqueta correspondiente. Esta sería para una etiqueta de texto. Aquí tenemos para una etiqueta con HTML, un botón, caja de chequeo, un grupo de radiobotones, que como vemos creamos ahí, y posteriormente podemos crear radiobotones que incluimos dentro de ese grupo. Esto, si has trabajado con HTML, utiliza el mismo método que se usa exactamente en HTML para creación de formularios, este tipo de componentes. Aquí vemos un proveedor de datos, un combo box, un slider, recuerda que ya lo utilizamos en alguna ocasión para poder aumentar, por ejemplo, el tamaño o reducir el tamaño de una imagen o cambiar la transparencia. Si recuerdas, ya lo hemos hecho aquí, el campo de entrada de texto. Por tanto, el funcionamiento a través de etiquetas para crear ya inmediatamente todo este tipo de componentes. Y en el otro MXBox pues tenemos la lista, por ejemplo, la barra de botones, el sistema de numeración y la imagen, como también decíamos. Por tanto, teniendo claro cuáles son los sistemas para crear un diseño y posteriormente los distintos componentes que podemos aplicar, realmente es sencillo crear interface muy logradas y con un aspecto realmente todo lo profesional que queramos. Y exactamente lo mismo con los data grids. Regularmente vamos a tener que construir tablas de información estructurada, que sobre todo cobra un gran interés cuando recuperamos información de bases de datos para mostrarla de modo ordenado. De nuevo, es muy sencillo en Flex, gracias a dos tipos de controles, el data grid y el data grid avanzado, que nos permite, como veíamos, anidar contenidos dentro de otros contenidos. Pero empezamos con el data grid, que aquí vemos en pantalla.
Tan sencillo que ni siquiera es necesario definir las columnas, a menos que queramos hacerlo. El control del data grid es lo suficientemente inteligente para detectar las columnas de los datos y configurarlas él mismo si no las definimos. Empezamos de nuevo creando un nuevo proyecto y le damos un diseño vertical, y ahora en primer lugar vamos a crear el proveedor de datos, que es el que va a llenar la tabla que vamos a crear. Desde luego podríamos recuperarlo desde una base de datos externa, pero de momento, para poder usarlo, vamos a crear una lista XML, que es esta que aquí vemos, y en la cual introducimos los datos que queramos y le damos un ID, en este caso el ID de empleados, que será el que tengamos que indicar después para decirle al data grid donde tiene que buscar los datos a cargar. Como vemos, es una estructura XML clásica. Como vemos, van las etiquetas empleado de apertura y cierre, y dentro pues distintos valores, nombre, teléfono, email, y podrías seguir añadiendo los que quisiéramos. Vamos a contraer de momento esto y observa el siguiente, como ahora es la etiqueta data grid, y como lo primero que tenemos que indicarle al data grid es cuál va a ser su proveedor de datos. Y en este caso, como vemos aquí, el proveedor va a ser empleados, que es la ID que le dimos a la lista XML que tenemos creada arriba. Y ahora, como decíamos, podemos indicar las columnas, haciendo siempre referencia a el nombre con el que aparecen dentro del proveedor de datos. Por ejemplo, ahora vamos a volver a contraerlo. Observa como de las 4 que aquí aparecen, la de active no la pusimos, y por tanto solo nos aparecen los valores de estas 3 columnas, que en el resto, como vemos, pues el data grid de nuevo tiene una estructura de lo más sencilla. Y como vemos, esta es la salida de momento con el nombre, teléfono e email. De modo muy sencillo podríamos hacer que apareciera también el estatus activo, igual pues simplemente tendríamos que añadir una nueva etiqueta data grid column, y indicar en el nombre del campo, que recuerda que es el que tomamos de aquí, es active. Así que indicamos aquí active, y ahora aquí el nombre que queremos que aparezca en la cabecera del data grid, vamos a poner por ejemplo activo. Y ahora con esto, si lo guardamos y lo volvemos a ver, aquí vemos como ya automáticamente nos aparece la nueva columna. Entender esta estructura es muy sencillo, pero el funcionamiento con XML es tremendamente sencillo, hay que entenderlo. Por eso vamos a hacer ahora una pequeña práctica. Consiste en ver lo que tendríamos que hacer para añadir un nuevo campo en el que, por ejemplo, pues pongamos la edad, cualquier otra cosa valdría, y intenta hacerlo por tu cuenta, pero simplemente aquí tendríamos que añadir en cada una de las etiquetas empleado una nueva etiqueta hija, en la que ponemos edad, por ejemplo, y esto recuerda que tienes que hacerlo en todas, y aquí pues añadir el valor que queramos. De hecho, simplemente podemos irlo copiando y pegando y añadiendo pues el valor que sea, así con todos. Con esto lo tendríamos en nuestro proveedor de datos, y ahora simplemente para que aparezca nuestro data grid, pues como antes, creamos aquí una nueva etiqueta, data grid column, y le ponemos los datos para que nos devuelva ese campo edad. Aquí edad, y ahora lo que queremos que aparezca en la cabecera, pues edad por ejemplo. Y una vez guardado y depurado, si apareciera algún error, ahí tenemos ahora la nueva columna con la información recuperada del proveedor de datos.
El Data Grid avanzado es como el Data Grid, pero con un conjunto de características más poderoso. Por ejemplo, tiene la habilidad de desdoblar la información en secciones de datos y provee a los usuarios con distribuidores que permiten organizar de modo mucho más claro la información, como podemos ver en este ejemplo. Si observamos la estructura del código, podemos ver como dentro de la etiqueta raíz application tenemos una etiqueta script y otra etiqueta panel. Dentro de script lo que hacemos es incluir código ActionScript 3.0, código que, como vemos, incluimos aquí directamente entre las etiquetas de apertura y cierre de script, o que también mediante un include podríamos tomar de un archivo ActionScript externo. Aquí tenemos los datos que posteriormente vamos a mostrar en el Data Grid avanzado y que, como vemos, son el resultado de la creación de un array mediante el uso de la clase ArrayCollection de ActionScript 3.0. La guardamos en una variable de nombre de pflat, que será a la que después llamemos en la creación del Data Grid avanzado como proveedor de datos. Y, la otra parte de la aplicación, que es lo que se va a mostrar en pantalla, lo organizamos en un panel, uno de los controles que acabamos de explicar, de los contenedores, que permite organizar la información. El panel al que le damos unos atributos, como el nombre que aparece en la barra de título, como explicábamos. Y como vemos, todo el contenido se reduce a la etiqueta avance Data Grid, que es donde tenemos ese Data Grid avanzado. Que es el que aquí vemos, en el que incluimos la fuente, como decíamos antes, y posteriormente los distintos grupos con el uso de las etiquetas para creación de campos. Basándote en la estructura que aquí vemos en este ejemplo, tanto en cómo organizamos cada uno de los elementos del array y cómo organizamos los datos en el Data Grid avanzado, crear estructuras para poder contener datos anidados es realmente sencillo. Vemos, para finalizar este video tutorial, otra de las opciones que nos ofrece el Data Grid, que es la posibilidad de editar los campos que forman los datos que aparezcan en las tablas. Simplemente haciendo doble clic sobre cualquiera de los campos podemos cambiar la información. Desde luego, para que esto fuera funcional, tendríamos que haber creado un evento listener y que estuviera conectado con el centro de almacenamiento de datos para que los guardara. Por defecto, el Data Grid usa un editor de texto para poder editar los contenidos de la celda, pero podríamos proveer con un editor propio para usar en esta edición de los valores de las distintas celdas. Para conseguir que los datos de un Data Grid sean editables, lo único que tenemos que hacer es, dentro de la etiqueta Data Grid, configurar el atributo editable como true, verdadero, y de este modo el resto, como vemos, exactamente la estructura igual, con el uso de una XML list y posteriormente los datos del Data Grid. Y la única diferencia respecto al anterior, que podríamos hacerlo también con aquel, es simplemente con el atributo editable true. Dejamos aquí este vídeo tutorial. En el próximo terminaremos de ver otros tipos de controles que ya explicábamos al principio de este vídeo tutorial. Veremos cómo crear interfaces que cuenten con pestañas, cómo crear interfaces que cuenten con acordeones, menús y algún otro ejemplo de controles, antes de pasar a la siguiente sección dentro de este recorrido por Flex, en el que veremos cómo conectar con un servidor y crear aspectos dinámicos con Flex. Será muy pronto. Nada más. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.